Los caminos de la ambición pueden ser tan sinuosos como peligrosos, y en esta historia, un profeta reconocido por hablar con Dios enfrenta un juicio inesperado, no desde los cielos, sino desde la voz de su propia asna. ¿Qué llevó a Balaam, un hombre bendecido con el don de la profecía, a convertirse en un símbolo de advertencia? ¿Cómo es posible que un animal, considerado insignificante, haya sido el instrumento de una revelación divina que marcó la historia? Prepárate para adentrarte en una de las narraciones más fascinantes y sorprendentes de las Escrituras, una que nos recuerda que incluso lo más humilde puede cambiar el destino de naciones. Si quieres conocer cada detalle de esta increíble historia, asegúrate de suscribirte y compartir este vídeo con todos los que necesitan escuchar esta lección de fe, obediencia y las consecuencias de la tentación. Quédate hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. En un tiempo donde la palabra de los profetas era escuchada como la voz misma de los cielos, Balaam era reconocido por su habilidad única para interpretar mensajes divinos y transmitirlos con precisión. Vivía en un rincón tranquilo de la región, rodeado de colinas ondulantes y campos bañados por el sol. Su reputación se había extendido más allá de los límites de su tierra, hasta los oídos de reyes y gobernantes que veían en él una conexión directa con los designios celestiales. Era un hombre de gran conocimiento, pero también de corazón dividido entre la devoción a su llamado y la atracción por las riquezas que el poder podía otorgar. Mientras tanto, en Moab, el rey Balac se encontraba en una posición de creciente desesperación. El pueblo de Israel, liberado de Egipto, avanzaba como una corriente poderosa, imparable y vigorosa. Sus victorias sobre otros pueblos habían sembrado el temor en los corazones de las naciones cercanas. Balac, temeroso de que Moab sucumbiera ante esa misma fuerza, buscó una solución desesperada. No podía enfrentarlos militarmente, pero tal vez había una manera de debilitarles espiritualmente. Recurrir a Balaam, el profeta cuyo nombre era sinónimo de poder divino. Mensajeros de Moab llegaron a la casa de Balaam, cargados con ofrendas y promesas. Con solemnidad, presentaron su caso, rogándole que maldijera al pueblo de Israel. El rey Balac te envía esta petición, dijeron con reverencia. Sabe que aquellos a quienes bendices son bendecidos, y aquellos a quienes maldices caen en desgracia. Ven, maldice a este pueblo que ha cubierto la faz de la tierra como una plaga. A cambio, recibirás grandes honores y riquezas incalculables. Balaam, consciente de la magnitud de lo que se le pedía, no respondió de inmediato. Permaneced aquí esta noche, dijo a los mensajeros, y consultaré al Señor. Lo que Él me diga, eso haré. Mientras los hombres esperaban en su casa, Balaam entró en oración, buscando la guía divina. Durante la noche, Dios le habló claramente: no vayas con ellos. No maldigas a ese pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam informó a los mensajeros que no podía cumplir con la solicitud de Balac. Los hombres regresaron a Moab, llevando el mensaje de negativa, pero el rey no estaba dispuesto a aceptar un rechazo. Con determinación, envió un grupo aún más prestigioso, cargado de mayores promesas de riquezas y honores. Cuando llegaron ante Balaam, presentaron su oferta con mayor insistencia. El rey no se dará por vencido. Si aceptas, todo lo que desees será tuyo. Aunque Balaam sabía que la voluntad de Dios era clara, la oferta despertó algo en él. No podía ignorar la tentación que representaban las riquezas y el poder. Con vacilación, respondió:
Aunque Balac me diera toda la plata y el oro de su casa, no podría ir más allá de la palabra del Señor. Pero esperad esta noche, y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche, Dios habló de nuevo a Balaam. Esta vez, le permitió ir con los hombres, pero con una advertencia: solo dirás las palabras que yo te indique. Balaam, ansioso por satisfacer su ambición sin contrariar a Dios, se preparó para el viaje. Sabía que debía caminar con cuidado, pero en su interior surgía una mezcla de excitación y temor. Entre sus preparativos, su asna, un animal humilde y leal que le había acompañado durante años, se encontraba lista para el camino. Esta asna no era un simple animal de carga. Había demostrado una notable inteligencia y lealtad. Balaam la consideraba más que una bestia de trabajo, aunque no comprendía aún la profundidad del vínculo que compartían. Mientras ajustaba las riendas y preparaba el viaje, la asna observaba a su amo con una mirada que parecía contener una sabiduría que iba más allá de su condición. Así comenzó el camino de Balaam hacia Moab, un viaje que no solo pondría a prueba su lealtad a Dios, sino que también desvelaría secretos que transformarían su vida para siempre. El alba trajo consigo un aire denso de incertidumbre. Balaam había aceptado acompañar a los emisarios de Balac, pero su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que estaba jugando con el filo de la obediencia divina. Por el otro, las promesas de riquezas y prestigio agitaban sus deseos más profundos. Cada moneda de oro, cada mención de honor resonaban como un eco en su conciencia, empujándolo a imaginar un futuro de esplendor. Antes de partir, Balaam volvió a orar, buscando una confirmación de lo que ya sabía en su corazón: Dios no había cambiado de parecer. A pesar de su vacilación, el mandato divino era claro. Dios le habló una vez más, reafirmando su voluntad: ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te ordene. La advertencia era precisa, como una hoja bien afilada que dividía las opciones: obediencia o desastre. Mientras el grupo de hombres se preparaba para emprender el viaje, Balaam terminó de ajustar las riendas de su fiel asna. Este animal, pequeño en tamaño pero grande en carácter, había sido su compañera constante. Siempre obediente, parecía anticipar los movimientos de su amo, adaptándose sin quejas a largas jornadas y terrenos difíciles. Aunque Balaam rara vez pensaba en ella como algo más que una herramienta útil, la asna lo observaba con un entendimiento silencioso, como si intuyera las tensiones invisibles que cargaba. El viaje comenzó temprano, el sol apenas despuntando sobre las colinas. Balaam iba montado sobre la asna, seguido de los emisarios que llevaban consigo regalos y promesas que Balac había preparado para asegurar su favor. El camino serpenteaba entre terrenos áridos y valles cubiertos de una vegetación escasa, mientras un viento seco rozaba la piel de los viajeros. Aunque parecía una jornada común, pronto el ambiente comenzó a cambiar. Balaam sentía una inquietud creciente, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. La asna, normalmente dócil, se detuvo abruptamente, resistiéndose a avanzar. Balaam, irritado por el retraso, golpeó al animal con fuerza, exigiéndole que siguiera. Pero la asna, lejos de obedecer, se desvió del camino y se adentró en un campo cercano. Lo que Balaam no podía ver, pero la asna percibía con claridad, era una figura imponente que se alzaba frente a ellos. Un ángel del Señor, brillante como el fuego y con una espada desenvainada, bloqueaba el camino. Sus alas extendidas parecían tocar el cielo, y su presencia irradiaba una autoridad que paralizaba.
La asna, aterrorizada, se apartó, intentando proteger tanto a sí misma como a su amo. En su frustración, Balaam golpeó a la asna nuevamente, exigiendo que regresara al camino. Pero el animal, incapaz de avanzar por el temor al ángel, se arrodilló bajo el peso de su amo. La escena era tan absurda como inquietante. Un profeta exaltado, ciego a lo celestial, maltratando a una humilde criatura que veía lo invisible. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Dios abrió la boca de la asna, y una voz clara y serena brotó de sus labios. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Las palabras, simples pero cargadas de reproche, hicieron eco en el silencio del desierto. Balaam, sorprendido pero no incrédulo, respondió como si fuera natural hablar con el animal. Te has burlado de mí. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. La asna, sin perder su calma, replicó, ¿no soy yo tu asna, en la que has montado toda tu vida hasta hoy? ¿Acaso he hecho esto antes? Balaam, desconcertado, se vio obligado a admitir, no. Fue entonces cuando el Señor abrió los ojos de Balaam, y el ángel del Señor se reveló ante él. La figura radiante del ángel lo dejó sin palabras. La espada que sostenía parecía vibrar con poder divino, y su voz resonó con una gravedad que llenó el aire. ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo he venido a detenerte, porque tu camino es contrario a mi voluntad. Si no fuera por esta asna, que me ha visto y se ha apartado, ya te habría quitado la vida. Balaam cayó de rodillas, temblando de miedo. He pecado, confesó con voz quebrada. No sabía que estabas en mi camino. Si te desagrada que continúe, regresaré. Pero el ángel, con una severidad controlada, le ordenó seguir adelante, recordándole una vez más que debía hablar solo lo que Dios le ordenara. El grupo retomó el camino, pero algo había cambiado. Balaam avanzaba con el corazón pesado, consciente de que sus decisiones serían vigiladas de cerca. La asna, por su parte, caminaba con calma, sabiendo que había cumplido un propósito mayor. Lo que antes era un simple viaje se había convertido en un sendero lleno de significados profundos, un preludio a los eventos que cambiarían el curso de su historia. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte, bañando la tierra en un resplandor dorado. La asna de Balaam, una criatura aparentemente común, había acompañado a su amo durante años. Aunque su vida había transcurrido en el anonimato, ese día algo en su interior se despertó. Una claridad inexplicable llenó su mente, como si una brisa divina soplara en su espíritu, otorgándole una percepción más allá de lo terrenal. Podía sentir una presencia cercana, poderosa y solemne, algo que su amo, por más profeta que fuera, no podía detectar. El camino por el que avanzaban estaba rodeado de un silencio extraño, interrumpido solo por los pasos de los emisarios de Balac y el crujir de los cascos de la asna sobre el terreno seco. A medida que avanzaban, esa presencia invisible se hacía más intensa, una fuerza que parecía descender desde el cielo y envolver todo a su alrededor. Aunque sus ojos físicos no podían verla claramente al principio, su espíritu sí. Algo bloqueaba el camino, algo imposible de ignorar. La asna, sintiendo un peligro inminente, se detuvo de golpe. Su cuerpo temblaba, pero no por cansancio, era un temor reverencial, una mezcla de asombro y respeto por aquella entidad que ocupaba el camino. Su instinto le decía que continuar sería fatal, no solo para ella, sino para su amo. Sin embargo, Balaam,
cegado por su impaciencia y frustración, no entendía lo que ocurría. Con enojo, comenzó a golpearla para que siguiera. Ella giró la cabeza hacia él con una mezcla de tristeza y determinación. No podía hablar aún, pero su mirada parecía suplicarle que confiara en ella. Al no recibir respuesta más que otro golpe, hizo lo único que pudo: desvió su camino hacia el campo a un lado de la senda. Allí, lejos del peligro, sintió un alivio momentáneo, pero la calma no duró. Balaam, furioso por lo que consideraba una obstinación sin sentido, volvió a castigarla con más fuerza, exigiendo que regresara al camino. Con una mezcla de dolor físico y angustia emocional, la asna obedeció. Pero al hacerlo, la presencia del ángel se hizo tan clara para ella que no pudo contenerse. Ahora veía con sus ojos aquella figura celestial, un ser radiante, envuelto en una luz deslumbrante, con una espada desenvainada que reflejaba el resplandor de los cielos. Sus alas parecían extenderse más allá de lo que la vista podía abarcar, y su rostro emanaba una autoridad que era imposible desafiar. El ángel no se movía, permanecía firme, bloqueando el camino con una intención evidente. La asna sabía que avanzar significaría enfrentarse a la ira de esa figura imponente. Decidió nuevamente detenerse, esta vez girando su cuerpo de manera que Balaam no pudiera forzarla a avanzar. Pero el profeta, en su ceguera espiritual, no entendía. Gritando insultos y lleno de ira, golpeó al animal con mayor dureza, como si su frustración pudiera forzar al destino a doblegarse a su voluntad. La asna, sufriendo bajo el peso de los golpes, tomó una decisión desesperada. En lugar de avanzar, se arrodilló bajo Balaam, incapaz de seguir adelante. Era su forma de implorarle que viera lo que ella veía, que entendiera lo que ella entendía. Pero en lugar de gratitud o comprensión, recibió una respuesta cargada de furia. Balaam, rojo de rabia, amenazó con matarla si no se levantaba. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. La asna sintió que una fuerza poderosa abría su boca, permitiéndole hablar. No con el lenguaje de los animales, sino con palabras humanas, claras y precisas. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Su voz, cargada de un reproche suave pero firme, resonó en el aire como una campana que rompe el silencio de la noche. La reacción de Balaam fue de una extraña mezcla de asombro y obstinación. En lugar de caer en cuenta de la magnitud del milagro, respondió con palabras llenas de frustración: «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo». La asna, ahora más consciente de su propósito que nunca, contestó con una calma casi divina: «¿No soy yo tu asna, en la que has montado toda tu vida hasta hoy? ¿Acaso he hecho esto antes?». Su pregunta, sencilla pero profundamente lógica, desarmó momentáneamente la furia de Balaam, obligándolo a admitir: «No». Fue entonces cuando el Señor abrió los ojos de Balaam, y todo cambió. La figura del ángel, que hasta entonces había sido invisible para el profeta, apareció con toda su gloria. Balaam, que había golpeado a la asna con una furia irracional, ahora caía de rodillas, temblando ante la presencia celestial. La asna observaba en silencio, satisfecha de que su amo finalmente entendiera la gravedad de la situación. En su interior, sabía que había cumplido un papel más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Había percibido lo que nadie más podía ver, había actuado con valentía, y ahora su amo, aunque tarde, podía reconocer la verdad que ella había intentado mostrarle desde el principio.
Este momento no solo marcó un cambio en Balaam, sino también en el vínculo entre el hombre y su fiel compañera. Sin palabras, la asna se levantó, lista para continuar el camino, con la esperanza de que su amo finalmente comprendiera la profundidad de lo que acababa de suceder. El viaje continuaría, pero nada sería igual. El aire parecía haberse congelado en el instante en que la asna habló, como si el mundo entero contuviera el aliento ante el milagro. Balaam, aún montado sobre su fiel compañera, no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Sus oídos, acostumbrados a palabras humanas y mensajes divinos, ahora eran testigos de una voz proveniente de una fuente completamente inesperada, su humilde asna. Las palabras resonaban en su mente, cada una cargada de un reproche que no podía ignorar. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? La pregunta era simple, pero en su sencillez contenía un eco de juicio, como si no viniera solo del animal, sino de una autoridad mucho mayor. Balaam, cegado aún por su frustración y su enojo, respondió casi instintivamente, sin reflexionar sobre lo extraordinario de la situación: «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo». La asna, mostrando una calma que contrastaba con la furia de su amo, replicó con una lógica aplastante: ¿No soy yo tu asna, en la que has montado toda tu vida hasta hoy? ¿Acaso he hecho esto antes? Estas palabras, pronunciadas con una serenidad que parecía emanar de una fuente más elevada, comenzaron a penetrar la dureza del corazón de Balaam. La pregunta era innegable, y la respuesta evidente: «No», admitió con voz apagada, mientras la comprensión comenzaba a abrirse paso en su mente. Fue entonces cuando los ojos de Balaam se abrieron, no por voluntad propia, sino por una intervención divina que rompió el velo de su ceguera. Ante él, la figura imponente del ángel del Señor apareció en todo su esplendor. Era un ser radiante, envuelto en una luz tan brillante que parecía hacer retroceder las sombras del desierto. Su espada, sostenida con firmeza, brillaba como si estuviera hecha de la misma esencia del cielo. Su rostro, aunque severo, emanaba una autoridad que inspiraba tanto temor como reverencia. Balaam, al ver al ángel, cayó de rodillas, temblando. La soberbia que había impulsado sus acciones hasta ese momento se desmoronó como un castillo de arena bajo una ola. Ahora comprendía que el obstáculo en el camino no era casualidad, ni una simple desobediencia de su asna. Había sido un acto deliberado, una advertencia divina que él, en su ceguera, había ignorado. El ángel habló con una voz que parecía llenar el aire, cada palabra resonando como un trueno. ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo he venido a detenerte, porque tu camino es contrario a mi voluntad. Si no fuera por esta asna, que me ha visto y se ha apartado, ya te habría quitado la vida, pero a ella la habría dejado con vida. El peso de las palabras del ángel cayó sobre Balaam como una carga insoportable. Sus hombros se encorvaron, y su voz tembló mientras confesaba: «He pecado. No sabía que estabas en el camino. Si te desagrada que continúe, regresaré». Sus palabras eran sinceras, pero también cargadas de un temor que no podía ocultar. En ese momento, se daba cuenta de cuán cerca había estado de su destrucción, y de cuán ciego había sido a las advertencias que Dios le había enviado. El ángel, sin embargo, no lo absolvió de inmediato. Con una mirada penetrante, continuó: «Ve con los hombres, pero solo dirás las palabras que yo te indique». La instrucción era clara, sin espacio para ambigüedades.
Balaam debía entender que su misión no era una oportunidad para su propia gloria, ni un medio para obtener riquezas. Era un encargo divino, y cualquier desvío de esa misión tendría consecuencias graves. La asna, ahora en silencio, observaba a Balaam con una mezcla de calma y resignación. Había cumplido su propósito, había salvado la vida de su amo y había sido un instrumento para revelar la voluntad de Dios. Balaam, en cambio, la miraba con una nueva perspectiva. Ya no era solo un animal de carga. Ahora entendía que, de algún modo, esta humilde criatura había sido un canal de la voz de lo divino. El grupo retomó el viaje, pero el ambiente había cambiado. Balaam avanzaba con una solemnidad que no había mostrado antes, su mente inundada de pensamientos. La presencia del ángel había dejado una marca imborrable en su espíritu, un recordatorio de que su camino debía alinearse con los designios de Dios. Su asna, que caminaba con paso tranquilo, seguía siendo su compañera, pero ahora, en silencio, parecía más sabia que él. El camino hacia Moab continuaba, pero Balaam sabía que nada sería igual. Había enfrentado una advertencia celestial, una intervención directa de Dios que lo había sacudido hasta el fondo de su ser. Y aunque seguía adelante, las palabras del ángel resonaban en su mente, como un eco constante que le recordaba el delicado equilibrio entre la obediencia y el juicio. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado mientras el grupo seguía avanzando hacia Moab. Balaam cabalgaba en silencio, sumido en pensamientos que se entrelazaban con una mezcla de incertidumbre y arrepentimiento. Las palabras del ángel del Señor seguían resonando en su mente: «Solo dirás las palabras que yo te indique». Sabía que debía obedecer, pero en lo profundo de su corazón una sombra de duda persistía. ¿Podría realmente resistir la tentación de las riquezas y honores prometidos por Balac? ¿O encontraría una manera de satisfacer tanto a Dios como a su propia ambición? La asna, su fiel compañera, caminaba tranquilamente bajo su peso. Pero había algo diferente en ella desde el encuentro con el ángel. Su mirada, antes tranquila y sumisa, ahora parecía contener una chispa de entendimiento, como si estuviera consciente de un propósito más grande que el de un simple animal de carga. Balaam lo notaba, aunque no podía explicarlo. Había algo en ella que lo inquietaba, y al mismo tiempo, lo reconfortaba. Al caer la noche, el grupo decidió detenerse en un claro para descansar. Los emisarios de Balac, exhaustos, se reunieron alrededor de una fogata para compartir su comida y conversar en voz baja. Balaam, por su parte, buscó un lugar apartado. Con un suspiro pesado, se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra un árbol. Su asna permaneció cerca, observándolo con una atención que parecía inusual. Por primera vez desde su encuentro con el ángel, Balaam sintió la necesidad de hablar, no con los hombres que lo acompañaban, sino con la criatura que había salvado su vida. «Tú lo viste antes que yo», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Esa presencia, ese ángel. Yo estaba ciego, y tú, una simple asna, fuiste el instrumento que Dios usó para advertirme». La asna levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Aunque no volvió a hablar, sus ojos se encontraron con los de Balaam, y en ese momento él sintió una conexión inexplicable. Era como si el animal pudiera leer sus pensamientos, entender sus temores y dudas. Balaam, aún sorprendido por lo que había sucedido antes, continuó hablando. «Sabes, prometí obedecer. Ante el ángel,
Juré que solo diría lo que Dios me ordenara. Pero en mi corazón, todavía siento algo. No puedo evitar pensar en lo que Balak ha ofrecido. Oro para que Dios no me pida renunciar a todo eso. La asna, inmóvil, parecía escuchar con una paciencia que desarmaba a Balaam. En ese silencio, él comenzó a sentir que estaba confesando no solo a un animal, sino a alguien que podía comprender la profundidad de sus conflictos internos. No sé qué hacer, admitió, inclinando la cabeza hacia sus manos. Si obedezco completamente, perderé la oportunidad de todo lo que he soñado. Pero si desobedezco, temo que mi destino será aún peor que enfrentar a ese ángel otra vez. Mientras hablaba, el cielo oscuro se llenó de estrellas, y el silencio de la noche lo envolvió. Balaam levantó la vista hacia el cielo, buscando respuestas en las constelaciones, pero todo lo que encontró fue una paz momentánea. La asna, sin hacer ruido, se acercó a él, presionando suavemente su hocico contra su hombro. Era un gesto pequeño, pero para Balaam significó mucho. Era como si la criatura, dotada ahora de una conciencia mayor, estuviera ofreciéndole consuelo y apoyo. Somos extraños compañeros, ¿no crees?, dijo con una sonrisa irónica, mirando a la asna. Tú, una humilde bestia de carga, y yo, un hombre atrapado entre dos mundos. Quizás somos más parecidos de lo que parece. Ambos estamos siendo usados para un propósito más grande. Y ambos llevamos un peso que no pedimos. La asna bajó la cabeza como si estuviera de acuerdo, o al menos así lo interpretó Balaam. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente, un pensamiento que lo llenó tanto de curiosidad como de inquietud. Era como si compartiera un secreto con la asna, algo que ninguno de los otros hombres podría entender. Ella había visto lo invisible, había hablado con una voz que no le pertenecía, y ahora estaba allí, junto a él, como una testigo de su lucha interna. No le digamos nada a los demás, dijo finalmente, en un tono más ligero, aunque sus palabras estaban cargadas de significado. Este será nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? Lo que vimos, lo que hablamos, solo tú y yo lo entenderemos. La asna permaneció en silencio, pero Balaam sintió que su presencia era una respuesta suficiente. En ese pacto tácito entre el hombre y el animal, se forjaba algo más profundo que una simple relación de amo y bestia. Se trataba de una alianza improbable, nacida de lo extraordinario y destinada a ser recordada no por palabras, sino por actos. El descanso terminó, y al amanecer, el grupo retomó su viaje hacia Moab. Balaam, ahora acompañado no solo por los hombres de Balak, sino también por un nuevo entendimiento de su conexión con su asna, se sentía menos solo en su travesía. Aunque las dudas todavía lo acechaban, sabía que llevaba consigo un recordatorio constante de la advertencia divina. Una criatura humilde que había hablado con la voz del cielo y había cambiado el rumbo de su destino. El sol de mediodía iluminaba los muros de Moab, cuando Balaam y su séquito finalmente llegaron a la ciudad. El camino había sido largo y, aunque físicamente estaba agotado, su mente seguía trabajando a toda velocidad. El peso de lo que lo esperaba, la tensión entre su compromiso con Dios y las promesas seductoras de Balak, lo mantenían inquieto. A las puertas de la ciudad, una delegación de nobles y sirvientes los recibió con gran pompa. Vestidos con túnicas adornadas de ricos bordados, los hombres se inclinaron ante Balaam, lo saludaron como a un igual y lo escoltaron con reverencia hacia el palacio real. Por donde pasaba, los habitantes de Moab lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto.
No era común que un profeta de su renombre visitara esas tierras. El palacio de Balac se erguía en lo alto de una colina, una estructura imponente construida con piedra y decorada con símbolos que reflejaban el poder y la riqueza del rey. En el gran salón, Balac esperaba con impaciencia. Cuando Balaam entró, el rey se levantó de su trono, extendiendo los brazos en un gesto de bienvenida. «Por fin estás aquí, Balaam», exclamó con una sonrisa que no ocultaba su nerviosismo. «Sabía que no rechazarías mi llamado. Te he traído para que maldigas a ese pueblo que amenaza nuestra existencia. Haré por ti lo que me pidas, pero cumple mi deseo». Balaam inclinó ligeramente la cabeza, mostrando respeto, pero su rostro permaneció serio. «He venido porque el Señor lo permitió», respondió con voz firme. «Pero debo advertirte, Balac, solo diré las palabras que Dios ponga en mi boca. No puedo hablar nada más». Las palabras de Balaam no parecieron desanimar al rey. Con un gesto magnánimo, ordenó que se trajeran ofrendas de oro, plata y joyas, colocándolas frente al profeta. «Estas son solo una muestra de lo que recibirás si haces lo que te pido», dijo Balac, con los ojos brillando de avaricia. «Haz lo que debas, pero asegúrate de que Moab prevalezca». Balaam observó las riquezas con una mezcla de tentación y cautela. Parte de él deseaba ceder, pronunciar las palabras que el rey quería escuchar y asegurarse un lugar entre los más poderosos de la región. Sin embargo, el recuerdo del ángel del Señor y la advertencia de su asna lo mantenían firme. Sabía que desobedecer a Dios tendría consecuencias devastadoras. A pesar de su determinación externa, en su interior la batalla era feroz. Se decía a sí mismo que tal vez podría encontrar una manera de complacer a Balac sin desafiar a Dios, un punto medio que lo beneficiara sin llevarlo al desastre. Pero cada vez que su mente seguía ese camino, una voz interna, suave pero implacable, lo detenía. «Solo dirás lo que yo te ordene». El rey, ansioso por comenzar, lo condujo a un lugar alto desde donde podía ver el campamento de Israel, extendido como un vasto mar de tiendas en el valle. Balac señaló con un gesto amplio, su voz cargada de desdén y miedo. «Mira a ese pueblo. Son como langostas, cubriendo la tierra. Maldícelos, para que pueda derrotarlos». Balaam se preparó para hablar, pero antes ofreció un sacrificio en un altar, buscando la guía de Dios. Cuando finalmente abrió la boca, no fueron palabras de maldición las que salieron, sino de bendición. Declaró la grandeza y la fuerza de Israel, proclamando que eran un pueblo bendito por Dios, y que ningún arma podría prevalecer contra ellos. La reacción de Balac fue inmediata. Su rostro se tiñó de rojo, sus ojos chispeaban de frustración. «¿Qué has hecho?», gritó, señalando hacia el campamento. «Te traje para maldecirlos, pero en lugar de eso los has bendecido. ¿Qué clase de profeta eres?». Balaam, con una calma que desmentía la tormenta dentro de él, respondió: «Solo puedo decir las palabras que el Señor me da. No tengo poder para ir más allá de su voluntad». El rey, aunque enfurecido, no estaba dispuesto a rendirse. Lo llevó a otro lugar, desde donde se podía ver una parte diferente del campamento de Israel, con la esperanza de que las circunstancias cambiaran. Nuevamente, Balaam ofreció sacrificios y buscó la palabra de Dios. Y una vez más, las palabras que salieron de su boca fueron bendiciones, alabanzas al pueblo de Israel y su Dios. La tensión en el corazón de Balaam crecía con cada bendición pronunciada. Por un lado,
Sentía el poder de Dios fluyendo a través de él, recordándole su llamado como profeta. Por otro, podía ver la desaprobación en los ojos de Balac y de los nobles que lo rodeaban. Las riquezas, los honores, todo lo que le habían prometido, parecían desvanecerse con cada palabra de bendición que salía de su boca. Esa noche, en la soledad de su tienda, Balaam se enfrentó a su dilema con una intensidad que lo consumía. ¿Por qué acepté venir?, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. Sabía que esto sucedería. Sabía que no podía cambiar lo que Dios ha determinado. Pero aún así, vine. Su asna, que descansaba cerca, lo miró con esos ojos que parecían comprender más de lo que un simple animal debería. Balaam, sintiendo la mirada de su compañera, dejó escapar un suspiro. Tú lo viste primero, dijo, recordando el encuentro con el ángel. Tal vez tú comprendas lo que yo aún no puedo aceptar. No se puede negociar con Dios. El dilema de Balaam no era solo una lucha interna, sino un reflejo de lo que significaba ser un profeta, un hombre dividido entre los deseos humanos y el llamado divino. Sabía que su obediencia era necesaria, pero en lo profundo de su ser, todavía anhelaba las riquezas y el poder que había dejado escapar. Una vez más, se vio obligado a enfrentar el peso de su misión, sabiendo que cada palabra que pronunciara tendría consecuencias no solo para él, sino para todos los que lo escucharan. El amanecer trajo consigo un aire de anticipación en el campamento de Moab. Balac, ansioso y cada vez más desesperado, estaba decidido a sacar provecho de la presencia de Balaam. Después de los altibajos de los días anteriores, el rey todavía creía que había una posibilidad de que el profeta cediera a sus demandas. Sin embargo, en el corazón de Balaam, una mezcla de resignación y determinación se consolidaba. No hablaría nada más que lo que Dios le ordenara. Balac condujo a Balaam a una tercera colina, un lugar desde donde podía verse casi todo el campamento de Israel. Las tiendas se extendían como un océano de tela blanca, una manifestación tangible de la enormidad del pueblo que el rey temía. Desde aquí, dijo Balac con voz apremiante, maldícelos de una vez por todas. Hazlo, y cumpliré mi palabra contigo. Balaam, en silencio, asintió con la cabeza. Construyeron altares y ofrecieron sacrificios, siguiendo el ritual que ya se había convertido en una repetición mecánica para el rey. Pero Balaam sabía que no era el sacrificio lo que importaba, sino la palabra que recibiría del Señor. Se retiró unos pasos, buscando en su interior la presencia divina, y cuando volvió, sus ojos brillaban con una intensidad que solo podía ser interpretada como el reflejo de lo celestial. Alzó su voz, y lo que pronunció no fueron maldiciones, sino palabras de una belleza y poder que dejaron a todos atónitos. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Como arroyos que se extienden, como jardines junto a un río, como árboles de áloe que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. Fluirán agua de sus baldes, su descendencia tendrá abundancia. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Cada palabra era una declaración de bendición, una afirmación de la grandeza y el favor que Israel había encontrado ante Dios. Balaam continuó, describiendo a Israel como un pueblo invencible, protegido por el Altísimo y destinado a la victoria sobre sus enemigos. Sus palabras eran como una espada que atravesaba las esperanzas de Balac, destruyendo cualquier ilusión de debilitar a Israel a través de una maldición. Cuando Balaam terminó, un silencio denso cayó sobre el lugar.
El rostro de Balac estaba lívido, sus ojos chispeaban de rabia contenida. Finalmente, explotó, su voz resonando como un trueno. Te traje para maldecir a mis enemigos, y 3 veces los has bendecido. Vete de aquí. No quiero verte más. El Señor te ha privado de la recompensa que te prometí. Balaam, manteniendo la calma, respondió con serenidad. ¿No te advertí que solo podría decir las palabras que el Señor pusiera en mi boca? No es mi voluntad la que ha hablado, sino la de Dios. Aunque sus palabras eran sinceras, la tensión entre ellos era palpable. Balac se alejó, furioso, pero consciente de que no podía enfrentarse a Israel mientras la protección divina estuviera sobre ellos. Las consecuencias de ese fracaso resonarían en su corte y en toda Moab. Las alianzas se debilitarían, los pueblos vecinos verían en él a un rey incapaz de proteger su territorio, y el miedo a Israel crecería aún más. Desde las sombras, la asna de Balaam observaba todo. Aunque parecía tranquila, había algo en su postura que transmitía alerta. Sus ojos seguían cada movimiento de Balaam, como si entendiera que su papel aún no había terminado. Había sido un testigo silencioso de las luchas internas de su amo y de los eventos extraordinarios que habían cambiado el curso de sus vidas. Balaam, por su parte, sentía el peso de lo que había sucedido. Había obedecido a Dios, pero en su corazón persistía un remanente de frustración. Las riquezas y honores que Balac había prometido ahora eran un sueño inalcanzable, y aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar preguntarse qué habría pasado si hubiera cedido. Su dilema interno seguía vivo, incluso después de cumplir con su misión. Esa noche, mientras el campamento de Moab caía en un silencio inquieto, Balaam se retiró a su tienda. Se sentó junto a su asna, acariciando suavemente su lomo. «Hoy he hablado lo que debía», murmuró, como si hablara tanto a la asna como a sí mismo. «Pero todavía siento que mi corazón no está completamente limpio. Tal vez nunca lo esté». La asna lo miró con esos ojos que parecían contener una sabiduría que no debía pertenecerle. Aunque no podía responder con palabras, su presencia era un recordatorio constante de que las decisiones de Balaam estaban siendo observadas, no solo por ella, sino por un poder mucho mayor. En lo alto, las estrellas brillaban con intensidad, como testigos eternos de lo que había ocurrido en esa tierra. Balaam sabía que su misión no había terminado, que aún habría consecuencias por lo que había dicho y hecho. Pero por ahora, el silencio de la noche lo envolvía, dándole un respiro momentáneo en medio de su conflicto interno. La madrugada era fresca, con un viento suave que acariciaba las colinas. Balaam estaba despierto, sentado junto al fuego que había encendido para calentarse. Su mirada estaba perdida en el crepitar de las llamas, mientras en su interior se libraba una lucha que no podía comprender del todo. Su obediencia a Dios había sido clara hasta ese punto, pero la sombra de la ambición seguía rondándolo como un eco persistente. A poca distancia, su asna descansaba, observándolo en silencio. Aunque su postura parecía relajada, sus ojos tenían una profundidad inusual, una chispa que Balaam empezaba a notar con más frecuencia. Desde aquel día en el camino, algo había cambiado en el animal. Su comportamiento ya no era simplemente el de una bestia de carga, parecía estar más consciente, más presente. Balaam suspiró, dejando escapar una mezcla de agotamiento y frustración. «No sé qué es lo que Dios espera de mí», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. «He hecho lo que se me ordenó, pero no puedo evitar sentir que algo falta,
que todavía estoy siendo probado. La voz que respondió no provenía de un hombre, ni de un mensajero celestial. Era suave, tranquila y completamente inesperada. No estás solo en esto, Balaam. Balaam se sobresaltó y levantó la vista, buscando la fuente de esas palabras. Fue entonces cuando vio a su asna, que lo miraba con una expresión que parecía humana. La sorpresa fue inmediata, pero no tanto como para paralizarlo. Después de todo, ya había experimentado este milagro antes. Sin embargo, ahora las palabras parecían venir no solo por intervención divina, sino con un propósito más profundo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Balaam, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. La asna inclinó la cabeza, como si tratara de ordenar sus pensamientos antes de responder. Desde el día en que hablé por primera vez, he sentido algo que antes no entendía. Mi lugar junto a ti no es solo como una bestia de carga. Hay una razón por la que Dios me permitió verte primero al ángel, por la que me dio una voz para advertirte. Hay un propósito más grande para ambos, aunque aún no lo comprendas completamente. Las palabras de la asna eran claras, pero llevaban un peso que Balaam apenas podía procesar. «¿Un propósito más grande?», repitió, su voz casi un susurro. «¿Cómo puede una asna, un simple animal, hablar de propósito?». La asna no se inmutó ante su incredulidad. «Porque fui creada para este momento, como tú fuiste llamado a ser profeta. Tal vez no soy más que un canal, pero sé que estoy aquí para algo más que llevarte de un lugar a otro. Estoy aquí para recordarte lo que olvidaste, que no somos dueños de nuestro destino, sino siervos del Altísimo». El silencio que siguió fue abrumador. Balaam no sabía qué responder. Las palabras de la asna eran una mezcla de verdad evidente y un misterio que no podía ignorar. En el fondo, sabía que tenía razón. Había olvidado su lugar como profeta, como alguien que debía ser instrumento de Dios, no arquitecto de su propio destino. «¿Y qué se espera de mí ahora?», preguntó finalmente, con un tono que revelaba su vulnerabilidad. «He obedecido, he pronunciado las palabras que Dios me dio. Pero todavía siento que mi corazón no está limpio, que mis deseos son más fuertes de lo que deberían ser». La asna lo miró con una paciencia que parecía infinita. «Tu misión no es solo pronunciar palabras, Balaam. Es aprender. Aprender a confiar en Dios, incluso cuando tu corazón se rebela. Aprender a soltar aquello que crees necesitar, y aceptar lo que Dios ya te ha dado. Yo no soy más que un reflejo de eso. No hablé porque lo quisiera, sino porque fui elegida para hacerlo. Y lo mismo ocurre contigo». Por primera vez, Balaam sintió una conexión con su asna que iba más allá de lo terrenal. Era como si estuvieran vinculados por algo más profundo, algo que ambos compartían aunque lo experimentaran de maneras distintas. Él, como un hombre llamado a ser profeta, y ella, como un animal utilizado para recordar la verdad divina. «¿Cómo fue para ti?», preguntó Balaam, en un impulso que no pudo contener. «Hablar, ver al ángel, sentir lo que sentiste. ¿Cómo lo viviste tú?». La asna inclinó la cabeza, como si reflexionara antes de responder. Fue como despertar de un sueño, pero también como entrar en otro. «Sentí miedo, porque no entendía por qué podía ver lo que tú no podías. Sentí asombro, porque Dios me usó a pesar de lo que soy. Y sentí un peso, porque sabía que lo que hacía no era para mí, sino para ti.
Ahora entiendo que esas emociones no eran solo mías. Eran parte de lo que Dios quería que experimentáramos juntos. Balaam no respondió de inmediato. Las palabras de la asna lo dejaron pensativo, como si hubieran abierto una puerta en su interior que hasta entonces había estado cerrada. Finalmente, asintió lentamente, como si aceptara una verdad que había estado evitando. Tal vez Dios te envió para recordarme algo que olvidé hace mucho tiempo, dijo con voz baja. Que mi llamado no es para mí, sino para Él. Y que incluso cuando no entiendo su propósito, debo confiar. La asna bajó la cabeza en un gesto que parecía de aprobación. Su papel como testigo y confidente de Balaam había tomado una nueva dimensión, una que iba más allá de palabras y acciones. Era un recordatorio constante de que, en el plan divino, incluso lo más humilde puede ser utilizado para grandes propósitos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y el fuego del campamento se apagaba lentamente, Balaam y su asna compartieron un momento de entendimiento que los conectó de una manera única. La misión de ambos aún no estaba clara del todo, pero juntos avanzaban hacia un propósito que solo Dios conocía. El cielo sobre Moab se oscurecía con pesadas nubes mientras Balaam permanecía en el palacio de Balac. La atmósfera en la corte estaba cargada de tensión, un eco del fracaso que el rey sentía al no haber logrado que el profeta maldijera a Israel. Pero Balac no era un hombre dispuesto a rendirse fácilmente. Aunque Balaam ya había hablado 3 veces, y cada vez con palabras de bendición, Balac aún veía una posibilidad. Creía que todos los hombres, incluso los profetas, tenían un precio. El rey convocó a Balaam a sus aposentos privados esa noche. A diferencia de las reuniones anteriores, no hubo séquito ni pompa. Solo estaban ellos dos, y sobre la mesa de piedra que los separaba, Balac había dispuesto un cofre lleno de oro, joyas y pergaminos que certificaban tierras vastas y fértiles. El brillo de las antorchas hacía que las riquezas resplandecieran como un tentador espejismo. Balac comenzó a hablar, su voz cargada de falsa camaradería. Balaam, sabes que respeto tus palabras y tu devoción a tu Dios, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador. Pero también sabes que mi pueblo está en peligro. Este campamento de Israel es una amenaza para Moab. Solo te pido que los maldigas una vez más, no con todas tus fuerzas, sino lo suficiente para debilitarlos. A cambio, todo lo que ves aquí será tuyo: tierras, riquezas, un lugar entre los grandes de Moab. Puedes asegurarte un futuro brillante, sin necesidad de ofender a tu Dios. Balaam escuchó en silencio, pero las palabras de Balac lo golpeaban con fuerza. Era una oferta que apelaba a lo más profundo de sus deseos terrenales. Las tierras significaban estabilidad, riqueza para siempre. Las joyas significaban prestigio, un reconocimiento que lo colocaría por encima de otros profetas. Su corazón, dividido como siempre, comenzó a tambalearse. Sabía que obedecer a Dios era el camino correcto, pero la tentación de satisfacer sus propias ambiciones era casi insoportable. Finalmente, respondió, con voz firme aunque temblorosa, te lo he dicho antes, Balac. Solo puedo decir las palabras que Dios ponga en mi boca. No puedo ir más allá de lo que Él me ordene, ni menos. Balac, viendo el conflicto en los ojos de Balaam, sonrió con astucia. ¿Pero acaso no crees que tu Dios podría entender la necesidad de Moab? ¿No podría permitirte una pequeña concesión? Después de todo, tú eres su profeta, pero también eres un hombre.
un hombre que merece ser recompensado por su lealtad. Balaam no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un torbellino. La duda comenzaba a arraigar en su corazón, y en lo más profundo de su ser se preguntaba si había una manera de cumplir con los deseos de Balac sin desobedecer a Dios por completo. Mientras tanto, en las sombras, su asna observaba la escena con atención. Aunque no podía hablar ahora, algo en su espíritu percibía el peligro que acechaba a Balaam, un peligro no físico, sino espiritual. Esa noche, mientras Balaam reflexionaba en su tienda, la asna se acercó a él, presionando suavemente su hocico contra su brazo. Era un gesto simple, pero lleno de intención. Balaam, perdido en sus pensamientos, tardó un momento en notar su presencia. Cuando finalmente lo hizo, suspiró y se sentó junto a ella. «No entiendo», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. «¿Por qué Dios me permite estar aquí si sabe que mi corazón está dividido? ¿Por qué no me aleja de esta tentación? Tal vez pueda aceptar lo que Balac ofrece sin traicionar a Dios. Tal vez haya una manera de hacer ambas cosas». La asna levantó la cabeza, mirándolo con esos ojos llenos de una sabiduría que no debía pertenecerle. Aunque no podía responder con palabras, su presencia era un recordatorio de lo que Balaam había olvidado, que el propósito de Dios no estaba sujeto a negociaciones humanas. En el silencio de la noche, una sensación de inquietud comenzó a invadir a Balaam. Era como si algo dentro de él, o tal vez fuera de él, le estuviera advirtiendo que no siguiera ese camino. Cerró los ojos, intentando ahogar el conflicto interno, pero en lugar de paz, encontró imágenes del ángel con la espada desenvainada, del brillo en los ojos de su asna cuando lo salvó del desastre. De repente, se levantó de un salto, como si una fuerza invisible lo hubiera impulsado. Miró a su asna, y aunque no dijo nada, su respiración era pesada, como si acabara de librar una batalla interna. «No puedo hacerlo», murmuró al fin, con voz áspera. «No puedo traicionar a Dios, aunque todo mi ser desee aceptar lo que Balac me ofrece». La asna lo observó en silencio, pero en su mirada había algo parecido al alivio, como si entendiera que su misión como guardiana de Balaam no había sido en vano. Esa noche, Balaam no durmió. Pasó las horas meditando, orando, buscando la fuerza para enfrentar a Balac y rechazar su oferta por última vez. Al amanecer, cuando se presentó ante el rey, su voz era clara y decidida. «Balac», dijo, mirándolo a los ojos, «no puedo hacer lo que me pides. Ni por todas las riquezas del mundo puedo maldecir a quienes Dios ha bendecido. No me hables más de esto, porque mi respuesta no cambiará». Balac, furioso, lo despidió con desprecio, pero Balaam, aunque cansado, se sintió más ligero. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque le costara todo lo que había soñado. Su asna, caminando a su lado mientras salían del palacio, parecía compartir su alivio. Era como si ambos entendieran que, aunque el camino por delante sería difícil, habían superado juntos una prueba que había puesto a prueba el alma misma de Balaam. Los días posteriores al rechazo de Balac trajeron una calma engañosa. Balaam había demostrado obediencia, pero en su corazón, las semillas de la tentación no habían sido erradicadas por completo. Mientras meditaba en la soledad de su tienda, las riquezas y los honores que Balac había prometido seguían regresando a su mente, como una melodía insidiosa que no podía apartar. Con cada pensamiento, su resolución comenzaba a desmoronarse. Aunque había rechazado la petición directa de maldecir a Israel,
Balaam empezó a idear una manera de satisfacer tanto a Balac como a sus propios deseos sin ir en contra de las palabras que había pronunciado como profeta. Fue entonces cuando la idea surgió, sutil y peligrosa: no necesito maldecirlos directamente. Si Israel se debilita desde dentro, el resultado será el mismo. Balaam sabía que el pueblo de Israel era fuerte no solo en lo militar, sino también en lo espiritual. Su vínculo con Dios era su verdadera fortaleza, y si ese vínculo se rompía, quedarían vulnerables. Los madianitas, aliados de Moab, eran conocidos por sus costumbres paganas y su estilo de vida que contrastaba con las leyes de Israel. Si Balaam podía persuadir a Balac para usar las tradiciones de los madianitas como un arma, tal vez Israel caería sin necesidad de que él pronunciara una sola palabra en contra de ellos. Esa noche, mientras Balac aún lamía las heridas de su fracaso, Balaam lo llamó para presentarle su plan. Rey Balac, comenzó, con una voz suave y medida, he meditado en tu problema. Aunque no puedo maldecir a Israel, puedo aconsejarte cómo vencerlos. Su Dios es celoso, y su pueblo se debilita cuando rompe las leyes que Él les ha dado. Si introduces a las mujeres madianitas entre ellos, y las acompañas con las tentaciones de tus dioses, caerán por su propia mano. Los ojos de Balac brillaron con una mezcla de interés y avaricia. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó con cautela. Lo hará, respondió Balaam con convicción, aunque en su interior sabía que estaba cruzando un límite que no debía cruzar. Ellos mismos provocarán la ira de su Dios, y tú no tendrás que levantar un solo arma contra ellos. La asna de Balaam, siempre vigilante, percibió algo diferente en su amo. Aunque no podía expresar sus pensamientos en palabras, sabía que algo oscuro se estaba gestando en su corazón. Su conexión con los eventos celestiales, forjada durante su encuentro con el ángel, le daba una percepción más allá de lo ordinario. Desde las sombras, observaba con preocupación cómo Balaam se reunía con Balac y sus consejeros, tramando un plan que claramente contradecía lo que Dios había ordenado. Una noche, mientras Balaam descansaba después de uno de estos encuentros, la asna se acercó a él. Con un gesto suave, presionó su hocico contra su brazo, como lo había hecho antes, pero esta vez con una urgencia diferente. Balaam, sintiendo su insistencia, se levantó con irritación. ¿Qué quieres ahora?, murmuró, sin darse cuenta del significado detrás de su comportamiento. Fue entonces cuando el aire en la tienda cambió. Una presencia inconfundible llenó el espacio, y la figura del ángel que Balaam había visto antes se manifestó una vez más. Esta vez, sin embargo, el ángel no dirigió su mirada al profeta, sino a la asna. Su luz era tan intensa que parecía absorber toda la atención en la habitación. La asna, lejos de temerle, permaneció inmóvil, como si esperara algo. El ángel habló con una voz que resonó como un eco en las paredes de la tienda. Tú, humilde criatura, has sido más fiel que este hombre que he llamado como profeta. Tu lealtad a los propósitos divinos es inquebrantable. Ahora te encargo una tarea: vigila a Balaam, porque su corazón se ha desviado. Intenta detenerlo si se atreve a ir más allá de lo que he permitido. Balaam, incapaz de hablar, cayó de rodillas mientras escuchaba. No podía creer lo que estaba presenciando. Su propia asna, ahora encomendada por un ángel con una misión que claramente señalaba su propia falta de integridad. El ángel desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Balaam en un silencio cargado de culpa y confusión. La asna,
ahora más consciente que nunca de su papel, comenzó a actuar de manera diferente. Siempre permanecía cerca de Balaam, como una sombra que no lo abandonaba. Cada vez que él intentaba avanzar en sus planes con Balac, la asna encontraba maneras de interponerse. Bloqueaba el camino, detenía su paso, o incluso emitía sonidos que lo hacían detenerse y reconsiderar. Pero Balaam, cegado por su codicia, continuó con su plan. Aunque el ángel había reaparecido, y aunque la lealtad de su asna era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, su ambición ya había echado raíces profundas en su corazón. Las tentaciones de las riquezas y el poder eran demasiado fuertes. La estrategia que Balaam ideó tuvo consecuencias devastadoras. Las mujeres madianitas sedujeron a los hombres de Israel, llevándolos a participar en ritos paganos y prácticas idolátricas. La ira de Dios se encendió contra su pueblo, y una plaga cayó sobre ellos como resultado. Balaam, aunque no había pronunciado una sola maldición, sabía que su consejo había provocado esa calamidad. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, se refugiaba en la idea de que no había desobedecido técnicamente las palabras de Dios. La asna, testigo de todo, cargaba con un dolor profundo. Aunque era solo un animal, entendía que el hombre a quien había protegido y servido estaba traicionando la misión divina que se le había encomendado. Cada paso que Balaam daba hacia su corrupción era como una herida que la atravesaba, recordándole la fragilidad de los humanos y la magnitud de sus decisiones. En los días que siguieron, Balaam comenzó a sentirse inquieto. Aunque había logrado lo que Balac deseaba, no podía ignorar la sombra de las advertencias del ángel ni la mirada constante de su asna, que parecía juzgarlo sin palabras. Pero lo que Balaam no sabía era que su caída estaba cerca, y que las consecuencias de sus acciones no solo afectarían a Israel, sino que también sellarían su propio destino. El campamento de Moab estaba en silencio, como si la tierra misma contuviera el aliento ante los acontecimientos que se avecinaban. Los días habían pasado, y el plan de Balaam había dado sus frutos en el pueblo de Israel. Los ritos paganos y la idolatría habían corrompido a muchos, y la ira de Dios se había desatado en forma de una plaga devastadora. Balaam observaba desde las sombras, sintiendo una mezcla de triunfo amargo y creciente inquietud. Aunque no había pronunciado maldición alguna, sabía que las consecuencias eran el resultado directo de su consejo a Balac. Pero Balaam subestimó una verdad que había aprendido en su vida como profeta: nada se escapa a los ojos de Dios. Su desobediencia, aunque encubierta, había sido notada. Y ahora, el momento del juicio había llegado. Una tarde, mientras Balaam descansaba bajo la sombra de un árbol, el aire se volvió pesado y denso. Un viento frío recorrió el lugar, a pesar del calor del sol. De repente, apareció el ángel del Señor, la misma figura que había bloqueado su camino antes, pero esta vez con una presencia aún más imponente. Su espada resplandecía con una luz que parecía perforar el alma de Balaam, y su mirada irradiaba una justicia inquebrantable. Balaam cayó de rodillas, su rostro tocando el suelo. El miedo lo consumía, pero sabía que no podía huir ni ocultar lo que había hecho. El ángel habló, su voz resonando como un trueno que sacudía la tierra misma. Balaam, he venido una vez más, no para advertirte, sino para juzgarte. Tus acciones han traído desgracia al pueblo de Dios. Aunque no maldijiste con palabras, maldijiste con tus actos y tus consejos. Has traicionado el propósito para el cual fuiste llamado. Balaam levantó la cabeza con dificultad,
sus ojos llenos de lágrimas. Señor, yo no pronuncié maldiciones. Solo aconsejé. ¿Crees que puedes engañar al que todo lo ve?, interrumpió el ángel, con una intensidad que hacía temblar a Balaam. Tus consejos, nacidos de la avaricia, fueron peores que cualquier maldición. Has llevado a Israel al pecado, y por ello enfrentarás las consecuencias. Mientras esto ocurría, la asna de Balaam estaba cerca, observando con un pesar profundo. Sabía que su amo, a quien había protegido y advertido, había cruzado límites que no debían ser cruzados. Aunque era solo un animal, sentía la carga de su fracaso al no haber podido detenerlo por completo. Su lealtad había sido inquebrantable, pero no había podido cambiar el corazón de Balaam. El ángel se volvió hacia la asna, y por un momento, la luz en sus ojos suavizó su intensidad. Tú, humilde criatura, has mostrado más obediencia y lealtad que este hombre que fue llamado como profeta. Has cumplido tu propósito, y tu nombre será recordado como un símbolo de fidelidad. Vuelve a descansar, pues tu tarea ha terminado. La asna, como si entendiera las palabras, inclinó la cabeza y se retiró unos pasos, pero no apartó su mirada de Balaam, quien ahora enfrentaba el peso total de su juicio. El ángel pronunció el castigo final. Por tu desobediencia y tu traición, serás apartado del propósito de Dios. No habrá más palabra profética en tu boca, ni herencia entre los siervos del Altísimo. Serás un recordatorio para todos aquellos que se atrevan a usar el don divino para su propio beneficio. Tu fin será la consecuencia de tu elección. Balaam, devastado, no tuvo fuerzas para responder. Sabía que no podía reclamar inocencia ni pedir clemencia. Todo lo que había ocurrido era resultado de su propia ambición. Mientras el ángel desaparecía en un destello de luz, Balaam quedó postrado en el suelo, su corazón pesado con la certeza de su caída. Esa noche, mientras Balaam estaba solo, su asna se acercó una vez más. Esta vez, su gesto no era de advertencia, sino de consuelo silencioso. Aunque no podía expresar en palabras lo que sentía, su presencia era un recordatorio de lo que Balaam había ignorado durante tanto tiempo: la humildad, la obediencia y la verdadera lealtad. Balaam, con los ojos llenos de lágrimas, se dirigió a su compañera con voz quebrada. Fallé, y fallé no solo a Dios, sino también a ti. Tú me mostraste el camino, me advertiste cuando estaba ciego, pero yo no escuché. Todo lo que hice fue por mi propio egoísmo. La asna permaneció a su lado, como si entendiera que, aunque las palabras de arrepentimiento eran sinceras, el daño ya estaba hecho. Balaam reflexionó en silencio sobre la profundidad de su error, sobre cómo la ambición había nublado su juicio y lo había alejado de la verdadera misión que Dios le había encomendado. Con el tiempo, Balaam encontró su fin en medio de una batalla, abatido junto con los madianitas a quienes había ayudado a corromper a Israel. Su nombre quedó marcado en la historia como un ejemplo de lo que ocurre cuando se cede a la tentación y se traiciona la voluntad divina. La asna, en cambio, vivió el resto de sus días en paz, como un símbolo silencioso de la fidelidad y la obediencia que Balaam no pudo alcanzar. En su reflexión final, Balaam comprendió que los dones de Dios no son para el beneficio personal, sino para cumplir un propósito más grande. Y aunque su vida terminó en fracaso, su historia quedó como una lección para generaciones futuras, un recordatorio de que la lealtad al Altísimo siempre debe estar por encima de los deseos terrenales. Con el paso de los años,
Los eventos que rodearon a Balaam y su asna se convirtieron en parte del tejido de la historia de Israel y las naciones vecinas. El nombre de Balaam evocaba advertencias, recordando el peligro de permitir que la ambición y el egoísmo eclipsaran la obediencia a Dios. Pero en esa narrativa de fracaso, también había un rayo de luz, un recordatorio de que incluso lo más humilde podía ser utilizado para cumplir los propósitos divinos. La asna que habló. Tras la muerte de Balaam, la asna regresó a una vida de tranquilidad. Sin la carga de su amo, vagó por los campos, pastando en paz, como cualquier otra criatura. Sin embargo, su historia no fue olvidada. A través de las generaciones, los relatos sobre su intervención se contaron una y otra vez, pasando de boca en boca como una de las grandes lecciones de fe. En cada aldea y comunidad, los ancianos hablaban de cómo Dios había elegido a una criatura simple y leal para transmitir su voluntad, y cómo esa voz inesperada había servido como advertencia para el hombre que había perdido su camino. La asna, aunque vivía en silencio, seguía siendo un símbolo vivo de obediencia. Su rol como portavoz divina trascendió su existencia. Aquellos que escuchaban la historia se maravillaban ante el misterio de cómo un animal, considerado insignificante, había sido elevado para cumplir una misión tan crucial. Y en ese asombro, encontraban una verdad esencial: Dios puede usar lo que sea y a quien sea para cumplir su propósito. En las generaciones posteriores, los líderes y profetas de Israel citaban la historia de la asna de Balaam como un recordatorio de la humildad que debía acompañar a aquellos que servían a Dios. Era una advertencia contra la arrogancia, una lección sobre la importancia de escuchar incluso las voces más improbables. Si Dios pudo hablar a través de una asna, decían, ¿cuánto más debemos nosotros, que fuimos creados a su imagen, ser instrumentos de su voluntad? La lección de la asna también se convirtió en una fuente de esperanza para los marginados, para aquellos que se sentían pequeños o insignificantes. Su historia recordaba que no importaba cuán humilde fuera su origen o cuán limitada su percepción de sí mismos, podían ser parte de algo más grande si permanecían fieles y obedientes. Era un mensaje que resonaba en los corazones de aquellos que anhelaban un propósito, una reafirmación de que el poder de Dios no tenía límites y que incluso lo más pequeño podía tener un impacto eterno. La voz de la asna se convirtió en un símbolo de algo más profundo, la idea de que Dios siempre encuentra maneras de comunicarse, incluso cuando sus mensajeros humanos fallan. Su historia planteaba una pregunta desafiante: ¿estamos lo suficientemente atentos para escuchar la voz de Dios, incluso cuando llega de formas inesperadas? Con el tiempo, los campos por donde la asna había vagado se volvieron verdes con la memoria de su lealtad. Aunque eventualmente desapareció, el legado que dejó permaneció grabado en la historia de la humanidad. Las palabras que había pronunciado, ¿qué te he hecho?, resonaban como un eco eterno, invitando a las generaciones futuras a reflexionar sobre su propio trato hacia los dones y advertencias divinas. La historia de Balaam y su asna no terminó con su muerte ni con la desaparición de la criatura. En cambio, continuó viviéndose en las decisiones que cada persona tomaba, en los sacrificios que hacían, y en la fidelidad que mostraban en su relación con Dios. Cada vez que alguien recordaba cómo un animal humilde había sido más obediente que un profeta, se sentían llamados a ser mejores, a escuchar más atentamente, a actuar con más devoción. El poder de las decisiones y el sacrificio, plasmado en esta historia, se convirtió en una brújula moral. Enseñaba que la grandeza no reside en el rango o la posición, sino en la disposición para obedecer a Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Y en ese mensaje, el legado de la asna vivía,
no como una simple criatura, sino como un recordatorio eterno de que la voz de Dios puede surgir de lo más inesperado, y que todos tenemos un papel en su plan, por pequeño que parezca. Así, el relato cerró su ciclo, no como una historia de fracaso, sino como una lección de fe, humildad y propósito. En los corazones de aquellos que la escuchaban, la asna continuaba hablando, una voz que nunca sería olvidada. Una voz que decía, una y otra vez, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que incluso lo más humilde puede convertirse en lo más extraordinario cuando está al servicio del Altísimo. Así concluye esta fascinante historia de Balaam y su asna, una lección que nos recuerda el poder de la obediencia, la humildad y la fidelidad en los propósitos divinos. Espero que esta narración haya inspirado reflexiones profundas sobre nuestras decisiones y cómo Dios puede utilizar lo más inesperado para cumplir su voluntad. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. También te invito a compartir esta historia con tus amigos y familiares, y a dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinas de la lección de esta historia? ¿Cómo crees que podemos aplicarla en nuestras vidas? Estaré leyendo todas sus opiniones. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo.